Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo de esta sección nueva que a mí me encanta, Tea Talks, donde hablamos, charlamos sobre distintos temas y nos ponemos un poquito al día. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo ha sido para mí, qué ha significado para mí volver a montar, cómo me siento y responder algunas preguntas que me habéis dejado por redes sociales sobre este tema. Así que quédate porque empezamos. Buenos días, chicos, estoy aquí con mi té. Hoy me he preparado un té verde porque me encanta tomarme mi té después de comer, así que me lo he preparado y me he venido aquí al Guadarnés, ya lo estáis viendo por aquí detrás, a charlar con vosotros porque hoy venimos a hablar de caballos. La verdad es que esta nueva sección de Tea Talks me encanta porque me permite hablaros de una manera más tranquila, de una manera más pausada sobre distintos temas. Y quiero que vosotros también pues os hagáis un té si os apetece escuchar y tener este ratito tranquilamente conmigo, o simplemente pues ponerlo de fondo a modo de podcast y que sea como una charla entre amigas. Y me gusta también que este tipo de vídeos sean dinámicos, así que déjame abajo en comentarios si te apetece que haga algún tea talk sobre algún tema en concreto. Y así pues quizás me da ideas y también pues puedo hacer tea talks que os gusten a vosotros. En este segundo vídeo quería hablar de qué ha significado para mí el volver a montar a caballo. No sé cuánto tiempo lleváis por aquí por el canal, pero bueno, si lleváis un tiempo, no sé si sabéis que yo llevo montando a caballo pues toda mi vida, pero tuve un parón de varios años que por determinadas circunstancias, ahora ya os contaré, pues lo dejé. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo haceros un vídeo sobre esto, sentarme tranquilamente con vosotros y contaros cómo me siento, qué ha significado para mí el volver a montar, por qué he vuelto a montar, y bueno, pues contar un poquito pues qué sensaciones tengo ahora mismo y poneros un poquito al día en este sentido, porque también me habéis hecho algunas preguntas por redes sociales sobre este tema y sobre el tema de búsqueda de nuevo caballo y todo eso, así que pues me apetecía eso, sentarme aquí con vosotros a gustito y poder charlar tranquilamente de este tema. Me he puesto los micros porque he tenido que dejar la puerta del Guadarnés abierta porque hace un calor horrible y estaréis, no sé si se oirá, espero que no, con los micros, las chicharras que están ahí a pleno movimiento de alas. Y cómo se nota que el verano ha entrado ya, de hecho me he echado hielo al té y ha tardado 5 minutos en derretirse. Así que ahora está fresquito y listo para empezar con el tema de hoy. Tampoco quiero que se haga muy largo, así que voy a empezar por el principio. No sabéis qué paz me da estar ahora mismo que tengo un montón de vegetación enfrente de la puerta del Guadarnés y estar aquí en medio del campo, sin ruidos alrededor, solo escuchando a las chicharras y rodeada de verde. Me encanta, me da la vida y este es como mi lugar sagrado. Ahí veis por detrás que tengo un poquito que organizar, pero eso ya os lo dejaré para organizarlo en otro vídeo. Y bueno, vamos a empezar por el principio. No os voy a contar en este vídeo mi historia como tal, porque creo que es un poquito larga y ya la dejaré para otro vídeo si os interesa saberla, mi historia en el mundo del caballo. Pero bueno, como digo, si lleváis un tiempo por aquí, pues sabéis que hace unos años ya, o hace bastantes meses, decidí retomar la hípica, en concreto la doma clásica, que es la disciplina que siempre he practicado. Y la verdad es que creo que ha sido una de las decisiones más importantes en los últimos meses. Para mí, obviamente, ha habido otras muchas, pero ha sido una decisión muy importante y muy crucial en mi evolución personal y en mi felicidad. Porque yo siempre he dicho que mi vida no la concibo sin estar cerca de los caballos, sin estar cerca de los animales, de la naturaleza. Pero para mí el caballo es el animal más especial que hay y desde muy muy pequeña he sentido vínculo con él. Y la verdad es que he estado muchos años separada de este animal, no separada físicamente, pero sí quizás emocionalmente y mentalmente. En casa hemos tenido caballos siempre, he tenido caballos siempre, pero hubo unos años en los que por estudios, por otras obligaciones, empecé a alejarme de ellos porque ahora lo veo como un error.
el haberme separado de ellos, pero en ese momento pues tomé esas decisiones y me alejé y perdí un poco la conexión que tenía. No es que la perdiera, sino que la iba posponiendo. O sea, tenía como otras obligaciones antes que me impedían en ese momento, o por lo menos yo lo veía así, me impedían tener ambas cosas, entonces iba posponiendo el seguir montando. Teníamos aquí caballos en casa y montaba de vez en cuando, o sea, nunca he estado desvinculada del todo, pero sí que lo que es entrenos y tener una constancia, pues sí que lo había dejado un poco de lado. Y fue hace ya un par de años, no sé, es que el tiempo pasa demasiado rápido, pero bueno, casi a inicios de este canal tuve una caída bastante mala aquí en casa y de la que, bueno, ya os he hablado en algún otro vídeo y profundizaré un poquito más, pero el caso es que tuve una caída que fue similar a cuando tienes un accidente de tráfico. No sufrí físicamente daños, salvo por una rotura del bíceps, pero no sufrí daños, no me rompí ningún hueso, no tuve un gran dolor, unos grandes moratones, salvo en los brazos y esta rotura del bíceps, como digo, pero salvo eso, no tuve unos daños físicos a simple vista. Pero sí que mentalmente entré como en un estado de shock y eso me hizo reflexionar y como volver a parar, porque estaba viviendo una situación de mucho estrés mental, de mucho estrés emocional y dejando como de lado esa parte del caballo, ¿no? Dejando de lado el disfrutar de este deporte y el disfrutar de estos animales, que para mí es lo más importante. Yo siempre lo digo, a mí me gusta hacer doma clásica, pero para mí lo más importante es disfrutar del caballo. Me encanta pasar tiempo con él, me encanta salir al campo a dar paseos. Me gusta muchísimo montar en la pista, entrenar, me encanta la disciplina. La doma clásica para mí es la disciplina más bonita y más importante para practicarla yo, pero no me gusta tanto después lo que es la competición. Por supuesto, me gusta la competición, yo soy muy competitiva conmigo misma, entonces me gusta la competición conmigo misma, pero no valoro tanto el conseguir objetivos compitiendo con otras personas. Para mí lo prioritario es disfrutar yo, es valorar ese momento de estar con un caballo, ese momento de estar en compañía con este animal y disfrutar de él, disfrutar de él. Y a raíz de esta caída, y por eso lo quería contar, decidí replantearme las cosas, obviamente cambié objetivos, cambié prioridades y ya cuando cuente un poco más toda mi vida en el mundo del caballo, profundizaré un poquito más en esta caída, pero en resumen, pues a nivel mental me supuso un shock bastante grande y me hizo replantearme muchas cosas y entre ellas me hizo replantearme que si quería seguir montando a caballo y si quería seguir disfrutando de esta pasión y este hobby, pero bueno, esta pasión que siempre he tenido conmigo, debía de ver las cosas de otra manera, de darle el tiempo que se merece, porque al final, siempre lo he dicho, el caballo no es un deporte como puede ser, por ejemplo, el ciclismo, que eres tú y una bicicleta, sino que eres tú y un animal. Y eso creo que no es compatible con las prisas, con el tener la cabeza en otro sitio y no estar presente cuando estás encima de un caballo o incluso cuando estás de pie, cuando estás preparando un caballo, cuando estás alimentando un caballo, tienes que estar ahí, tienes que estar presente. Creo que es un momento en el que si tú no estás presente, el caballo de una manera u otra te lo hace saber. Y creo que más o menos eso fue lo que me pasó a mí. Y me hizo replantearme muchas cosas, me hizo cambiar prioridades y empezar a decidir si realmente esta era una de mis prioridades, que obviamente siempre lo había sido, pero por no defraudar al entorno, por intentar siempre exigirme más a nivel de estudios, a nivel profesional. Al final siempre iba dejando esto porque lo veía al final, pues eso, como un hobby, ¿no? Como un deporte, como algo secundario y no prioritario. Y sin embargo, pues a raíz de eso me di cuenta que no, que por lo menos en mi vida era totalmente necesario. A mí el caballo me da estabilidad emocional, cosa que es fundamental, es súper importante y por lo menos para mí la necesito esa estabilidad emocional porque en el momento en el que yo soy una persona muy nerviosa y en el momento en el que me estreso, me agobio, al final me desequilibro
Y a nivel emocional el caballo me calma, el caballo me da ese ratito en el día que me hace mantener ese ritmo frenético durante el resto del día, porque al final mis días son bastante agobiantes y me levanto a las 5 de la mañana, ya os lo he comentado alguna vez, me hago, bueno, esto creo que no lo he dicho nunca, pero me hago unas 4 horas, bueno, 2 de ida, 2 de vuelta de transporte diario para ir a la oficina cuando tengo que ir a la oficina, con lo cual pues es un ritmo de vida bastante, bastante intenso y que intento compaginar con otras cosas, entre ellas el caballo, entre ellas mi empresa, entre ellas, bueno, pues otras cosas personales. Entonces al final llega un momento en el que tienes que priorizar y para mí fue fundamental creo que gracias a este accidente, eh, creo que todo pasa por algo y gracias a este accidente pude realmente pararme, pude realmente hacer balance y decidir que quería seguir montando a caballo, que quería seguir disfrutando de este deporte, pero de una manera sana, de una manera saludable y sin poner en riesgo mi salud por ir con prisas o por ir o por no querer o no poder dedicarle el tiempo que requiere. Así que bueno, ese fue el principal motivo por el que decidí volver a montar, no como volver a montar en sí, porque nunca lo había llegado a dejar del todo, pero sí volver a montar de una manera en la que yo a mí misma me permitía o me permito disfrutar realmente de este deporte, que tenga unas horas en mi calendario semanal, que yo bloquee un tiempo para poder practicarlo y, y que no crea que por ser un deporte o por ser un hobby, cuando estoy más agobiada sea lo primero que tengo que quitar. Obviamente, al final, pues la vida no es lineal, a veces surgen imprevistos, a veces me veo obligada a anular un entreno porque ha surgido un imprevisto en la empresa o tengo que hacer, tengo más carga de trabajo y tengo que desplazarme fuera de Córdoba, lo que sea. Pero intento siempre que a la semana haya un bloque de varias horas que pueda dedicarle a este deporte. En base a estos cambios se sumaron con que, bueno, todos estos cambios se sumaron con que ya los caballos teníamos a Selene y a Latino en ese momento, que en los primeros vídeos del canal lo habéis visto por aquí. Junto con esos cambios también se sumó que Selene y Latino pues dejaron de estar aquí en casa y ahora están en muy buenas manos, pero ya no están aquí y, y me hizo pues replantearme el tema de volver a tener caballo, porque la verdad es que siempre lo he dicho, o sea, yo no concibo mi vida sin caballo, no lo concibo sin caballo y llevo muchísimo tiempo queriendo volver a tener uno, pero esta es una de las preguntas que más me habéis hecho, que cuándo venía el nuevo caballo, pero bueno, ahora hablaremos sobre ese tema, pero yo siempre he querido tener caballo y creo que no voy a poder vivir mi vida sin tener un caballo cerca, uno o varios, ojalá que sean muchos, pero es algo que, sobre lo que siempre he tenido muy claro, pero que quizá aún más, vuelvo otra vez a lo mismo a raíz del accidente, pues estuve aún más presente y tuve aún más claro que era una de las cosas que me definía, una de las cosas que formaba parte de mi vida y que Laura pues no está completa si no está relacionada o si no está cerca de caballos, cerca de naturaleza y cerca de animales. Así que bueno, pues hasta aquí un poco fue el motivo o la razón o el despertar. Esta caída fue lo que me hizo darme cuenta, abrir los ojos y decidir pues volver a montar en condiciones, con una persona que me ayuda, con una persona que me va marcando las pautas, intentando siempre hacer las cosas de la mejor manera posible, que no quiere decir que antes no la hiciera, simplemente el que antes a lo mejor ibas más rápido y como he dicho, pues ibas priorizando otras cosas y no le dedicabas el tiempo que realmente considero que le debía dedicar. Y la verdad es que ya llevo bastante tiempo desde que lo he retomado y a nivel emocional me siento tan en paz y me siento tan alineada a mis creencias, a mi forma de ver la vida y a mis gustos, porque al final muchas veces, y esta reflexión la saqué a raíz del accidente, muchas veces vamos posponiendo las cosas, como me sucedía a mí, vamos posponiendo las cosas, los hobbies, las cosas que nos gusta hacer, que está bien y hay que tener paciencia, hay que saber cuándo es momento de cada cosa, pero creo que nunca hay que dejar de seguir disfrutando de lo que te hace feliz. O sea, no puedes pasarte el día
trabajando y posponiendo el ir a clase de pintura porque a ti te encanta pintar y llevas años queriendo aprender a pintar y como tienes mucho trabajo no te has apuntado a una clase de pintura. Pues apúntate, aunque sea 1 hora a la semana, para dedicar esa hora a ti, a algo que te gusta, a algo que te llena el corazón, a algo que te hace feliz. Y, y esta pues es un poco la reflexión que yo saco y el aprendizaje que saco de todo esto, ¿no? Y es lo que a mí realmente me ha hecho despertar porque al final, bueno, el accidente salió bien, pero podría haber salido muy mal y, me he tirado años posponiendo algo que me gusta, algo que disfruto, eh, cuando realmente al final quizás con un poco de organización pues puedes meterlo en tu vida, porque al final, aunque parezca que son horas perdidas, entre comillas, porque son de ocio, tu cerebro lo necesita, tu cuerpo lo necesita, tu mente lo necesita, porque al final la salud mental es lo más importante de todo y el desconectar haciendo algo que te gusta, haciendo algo que disfrutas, aunque a priori puede parecer una pérdida de tiempo, que nunca lo es, ya te lo adelanto, aunque a priori pueda parecer una pérdida de tiempo, al final estás como recargando esa batería, estás teniendo motivos para continuar en ese trabajo diario y estás viviendo la vida, porque tampoco sabes cuándo se te va a acabar la vida. Entonces creo que hay que encontrar como un balance, ¿no? Y bueno, pues todo esto, pues gracias a la caída, como siempre he dicho, pues todo pasa por algo y me hizo pues replantearme muchísimas cosas. Y entre ellas, pues retomar el tema del caballo y el retomar la doma clásica como a mí me gustaba. Que todavía me queda hacer muchísimo trabajo en este campo, me queda seguir aprendiendo muchísimo y seguir avanzando, pero al final he dado un paso y después das otro y después otro, pero el primer paso que das es el más importante porque es el que te impulsa a comenzar el camino. Si todavía me hubiera quedado priorizando oposiciones, que era lo que estaba priorizando en ese momento, llegó un punto en el que estaba tan saturada mentalmente que es que yo a día de hoy no me acuerdo del accidente, o sea, no me acuerdo de haberme subido en el caballo, no me acuerdo de haberme caído del caballo y es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro y es como una señal de alerta y una señal de alarma para mí muy importante porque realmente viene a decirme que pare, o sea, literalmente la vida me paró porque no sabía ni en qué día estaba y gracias a eso, pues ahora veo las cosas quizás de otra manera. Y gracias a eso, pues ahora he retomado la doma clásica como hace ya muchos años que debería de haber retomado. Así que bueno, hasta aquí esta primera parte que era, pues quería contaros pues por qué había vuelto a montar y un poco pues contaros qué había pasado en estos últimos años para que yo haya retomado la doma clásica. Y con esto también quiero, no sé si me está viendo algún padre, alguna madre, pero con esto también quiero hacer una reflexión que he tenido también en los últimos meses, o que he reflexionado mucho en los últimos meses, y es, deja que los niños, o sea, deja que tus hijos disfruten con lo que realmente les gusta. Que no, que nunca se olviden de disfrutar de lo que les hace felices, que está genial tener un compromiso a nivel estudios, a nivel colegio, que no quiero decir que eso sea lo que me han inculcado a mí, pero sí que es una reflexión que he hecho mucho y que ahora la veo aún más clara y es, deja que el niño nunca se desvincule de eso que le hace feliz. Porque yo he soñado con caballos desde siempre, he leído un montón de cuentos, todo lo que tuviera relación con los caballos. De hecho, bueno, os dejé hace unos días en el canal, hace un par de semanas, os dejé, que lo voy a dejar por aquí arriba, un vídeo sobre lecturas ecuestres para niños, para infantil y juvenil, que algunas de ellas eran de los míos cuando yo era pequeña, y es algo que disfrutaba muchísimo. Entonces, que nunca perdamos, y que de adultos sigamos haciendo esta reflexión, que nunca perdamos y ni olvidemos qué es eso que nos hacía feliz cuando éramos más pequeños y teníamos todo el tiempo del mundo. Porque muchas veces creo que en la sociedad vamos tan acelerados y con tantas obligaciones que cuando eres adulto se te olvida un poco esto, se te olvida un poco recuperar esta parte de ti
Y muchas veces creo que muchos problemas, no digo que tengan que tener totalmente el peso de esto, pero sí que creo que es una parte importante de frustraciones, de ansiedad, de depresiones. Muchas veces creo que la raíz o el desencadenante principal es que al final dejamos de hacer lo que nos hace felices. A veces es complicado, obviamente, pero intenta siempre reservarte unos ratitos, si no es posible al día, un ratito a la semana, una vez al mes, como sea, pero intenta reservarte siempre un rato para hacer lo que a ti te gusta, para hacer lo que a ti te hace feliz. Y creo que así, pues, como digo que a mí me da estabilidad emocional, creo que a todo el mundo le aporta algo positivo. Así que pues esta reflexión también la quería hacer por eso mismo, también de cara a niños pequeños que, que no dejéis de transmitirle, que no se olviden de hacer eso que les gusta, de hacer eso que les hace felices, por mucho trabajo que tengan, por muchas obligaciones que tengan, pero que nunca pase un día sin hacer algo que les hace realmente felices, de lo que disfrutan. Y no hace falta que sean grandes cosas, ¿eh? No hace falta que sean grandes cosas. Bueno, puede ser hasta aprender, hasta, como he dicho antes, pues ir a clases de dibujo, practicar un deporte, practicar una habilidad, aprender, porque no hace falta aprender para competir alto, o sea, no hace falta aprender para competir alto. Yo intento aprender cada día, intento estudiar muchísimos libros de doma clásica, muchos libros relacionados con los caballos, para simplemente aprender yo a después en mi práctica poder hacerlo lo mejor posible y ojalá pues obviamente poder también pues competir y poder ir teniendo esos reconocimientos que a nivel personal pues van a ser gratificantes para mí obviamente, pero que el primer motivo por el que queremos aprender y queremos mejorar es para nosotros mismos. Yo creo que eso es fundamental. Así que, pues bueno, hasta aquí esta parte de reflexión que quería haceros. Y otra cosa de la que quería comentar rápidamente es que una de las decisiones que tomé cuando he vuelto a montar a caballo, como habéis visto, ha sido volver a montar en un centro ecuestre, porque eso me permite estar rodeada de gente que también disfruta de esa misma pasión, disfruta de ese mismo deporte, de ese mismo hobby. Y creo que muchas veces eso también nos hace sentir acompañados y nos hace conocer a personas, porque yo he conocido a personas maravillosas que ahora son amigas gracias a estar en un centro ecuestre y poder compartir lo que te apasiona, poder compartir lo que te gusta con alguien que también le apasiona y que también le gusta, yo creo que es lo más bonito que hay. Así que ya sea el deporte que sea, la habilidad que sea, la disciplina que sea, pero creo que es muy importante estar rodeado también pues, de gente y tener amigos que también les gusta eso. Porque al final creo que como que se triplica o se duplica los beneficios que te aporta. Así que pues eso también quería comentarlo por aquí porque creo que es un punto importante y yo es algo que llevaba, eso sí que llevaba bastante tiempo sin montar en un centro ecuestre, así que el volver a montar en uno, pues ha sido también una gran decisión y estoy muy muy contenta de haberlo hecho, sin duda, aunque por supuesto montar aquí en casa, en el campo, es un auténtico lujo, una auténtica maravilla y no voy a dejar de hacerlo. Pero sí que ir a entrenar a un centro ecuestre, pues creo que tiene como positivo eso. Me estoy bebiendo el té como si fuera agua, porque es que madre mía, qué calor. Eso que estamos en el campo y quiera o no, con respecto al centro de la ciudad, algo de diferencia de temperatura sí que se nota, pero hoy se nota que ya ha entrado el veranito, porque madre mía, este año creo que ha sido, bueno, hace ya años que no recordaba que tuviéramos primavera y este año parece que hemos tenido primavera y el verano se ha hecho de rogar, pero ha entrado por la puerta grande. Y bueno, al final es que creo que uno siempre vuelve a los sitios en los que fue feliz. Y a eso me refería un poco antes, ¿no? Cuando decía que no dejemos, que no perdamos, que no dejemos de recordar qué es lo que nos hacía feliz a nosotros. Así que pues creo que sí, que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz. Yo he hecho mucho de menos a Philae, o Philae, se pronuncia realmente, aunque yo le decía Philae. Es mi yegua, fue mi yegua, mi compañera de vida y la he hecho muchísimo de menos. Ya os contaré su historia en algún vídeo, ahora no que me emociono. Y gracias a ella, quizás, pues también me emociono, ¿eh? Pues gracias a ella también me he decidido a retomarlo y a no olvidar eso y a no olvidar que eso me hacía muy feliz.
y pues ella desde allí arriba pues me ha dado el impulso a reconectar con esta parte de mí. Así que bueno, pues eso. Que sí, que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz y sin duda pues yo soy muy feliz aquí. Así que os voy a leer un texto, ya para cambiar de tema, porque si no vienen las lágrimas. Os voy a leer un texto que me gustó mucho cuando lo leí y me lo he impreso para leeroslo. Ya sabéis que cuando veo algo que me gusta compartirlo con vosotros. Y es un texto muy bonito que creo que está bastante relacionado con esto que estamos hablando hoy en este Tea-Talk. Dice así: no lo compliques demasiado. Hubo un tiempo en que estabas feliz cuando montabas, feliz de estar en compañía de caballos. No importaba si podías ejecutar un cambio de pie perfecto o saltar claramente 2 rondas. Estabas feliz de tener los pies en los estribos y unas orejas liderando el camino. No te importaba tener la mejor táctica, las botas más caras o los pantalones de alta tecnología y más nuevos. Un viejo ex caballo de carreras era tu favorito y usar un par de jeans desgastados con una camiseta colorida hacían que el trabajo fuera genial. No pasaban los días entre Navidad y Año Nuevo planificando un pesado calendario de sesiones de entrenamiento, clinics y competiciones. Tiraste el oropel del cuello de tu caballo y te fuiste a disfrutar con tus amigos. El nuevo año solo eran otros 365 días para ir a montar. No olvides que empezaste este deporte porque amabas al animal, que no se nos olvide eso. Te encantaba el ímpetu de galopar por los campos abiertos y la serenidad de ver a los caballos pastar tranquilamente al sol. Haces esto porque no hay nada en esta tierra que te haga sentir más vivo que estar a lomos de un caballo. Así que no lo compliques demasiado. Disfruta de las pequeñas cosas porque un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que no eran pequeñas en absoluto. Bueno, este texto no lo he escrito yo, no sé quién lo ha escrito, no sé cómo caí en él y lo tengo impreso y apuntado en mi cuaderno de journaling porque sin duda es que creo que describe a la perfección pues esa sensación que he tenido en estos últimos meses. Y como decía, no quiere decir que no quieras competir o que no quieras llegar alto, pero que no se te olvide, que lo más importante es la sensación que tú tienes cuando estás con el caballo. Así que no lo compliques demasiado, simplemente disfruta y, y no dejes que la vida se pase sin hacer lo que realmente te hace feliz. Y bueno, voy a pasar ahora a comentaros rápido, aunque más o menos pues ya los podéis deducir por todo lo que hemos hablado, pero me habéis preguntado cuáles son esos objetivos a medio y largo plazo que tengo en relación a la hípica. Y bueno, el primero de ellos obviamente es disfrutar. Es el primer objetivo que tengo y creo que es el más importante, disfrutar con este deporte. Y creo que es algo que hago, o sea, ya lo hago, porque incluso cuando tengo un entrenamiento del que no salgo del todo contenta, lo agradezco igual, lo valoro igual y ya lo he comentado en algún blog y disfruto siempre, 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 salga como salga el entrenamiento. Así que este es mi principal objetivo, seguir disfrutando y no dejar de disfrutar nunca. Después el segundo objetivo podría decir que es seguir aprendiendo, que también os lo he comentado, pues seguir aprendiendo sobre caballos, sobre doma clásica, sobre, bueno, todo lo relacionado con los caballos. Ya sabéis que tengo una sección en la revista Hípica Magazine que publico en todos los números, que sale en bimensual. Mi sección se llama Biología Equina y allí siempre os cuento cosas sobre la biología del caballo. Y el seguir aprendiendo, seguir formándose, creo que es fundamental y también me hace querer seguir formándome, el querer seguir compartiendo con vosotros estos artículos y porque, bueno, la mayoría son cosas que ya sé, pero siempre hay algo que aprendo nuevo. Así que el poder transmitiroslo a vosotros también me hace a mí también seguir y tener esas ganas de seguir aprendiendo. Al final, porque creo que cuanto más sabes, pues mejor puedes montar, mejor puedes cuidar a tu caballo, más puedes entenderlo y mejor rendimiento puedes tener si tu objetivo es solo competir. Otro de los objetivos que tengo, pues lógicamente seguir mejorando en la doma clásica, seguir mejorando en esta disciplina porque es la disciplina que practico, es la que más me gusta. Realmente me gustan todas porque también he hecho salto alguna vez y algo que lo disfruto mucho, pero no saltar muy alto, disfruto saltar saltos pequeñitos, pero la doma clásica pues es mi disciplina por excelencia y por supuesto quiero seguir mejorando y llegar pues donde pueda llegar en esta disciplina. Y otro objetivo a medio y largo plazo, aunque este yo espero que sea más medio que largo, es buscar caballo, porque ya he dicho, ahora mismo estamos sin caballo, no tengo caballo y es algo que llevo queriendo muchísimo tiempo, pero pues es verdad que a veces hay que priorizar otras cosas y
para mí tener un caballo es una responsabilidad muy grande porque tengo claro que el día que tenga caballo lo voy a tener para toda la vida, o sea, quiero que se jubile conmigo. No sé si será posible, pero por lo menos yo voy a intentarlo al máximo. Entonces, quiero que cuando busque caballo, pues sea, eh, esté 100% segura y sienta que es el momento. Entonces, yo creo que de aquí a unos meses, bueno, pues podré empezar la búsqueda. Esa es mi intención. Así que estaréis aquí conmigo, acompañándome y viviendo todo porque quiero grabarlo todo y quiero compartirlo con vosotros. Así que esta era como la pregunta que más me había hecho durante mucho tiempo por Instagram y la pregunta que más he repetido cuando puse la cajita con preguntas. Y ya la última pregunta que me había hecho, que bueno, todas las he ido respondiendo a lo largo del vídeo, pero la última que quiero responder que me habíais hecho en el Q&A era que qué es lo que más me había gustado de la Copa de España de Doma Vaquera. Que os dejo el vídeo por aquí arriba, si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo. Y lo digo en el vídeo. Lo que más me gustó de esa Copa de España fue ver a una de las Amazonas, a Rocío, ver cómo, con qué pasión, con qué ilusión hacía y ejecutaba cada ejercicio. Como cuando veía que había hecho un ejercicio correcto, que le había salido bien, se la veía feliz y siempre acariciaba al caballo, le hacía una caricia y lo recompensaba, le hacía una recompensa positiva. Y eso fue algo que fue un detalle que me gustó muchísimo porque no todos los jinetes, de hecho creo que casi ninguno lo voy a hacer eso, y a ella se lo voy a hacer en muchas ocasiones mientras estaba ejecutando su reprise. Y fue algo que me gustó mucho porque creo que refleja muy bien pues todo lo que os he contado, ¿no? De que al final el principal motivo y la principal razón que siempre tenemos que tener presente cuando montamos a caballo es por qué lo hacemos. Y en el fondo yo creo que todos, pues o casi todos, pues al final lo hacemos porque realmente disfrutamos de estar con el caballo, disfrutamos de compartir este deporte con ellos. Así que pues me gustó muchísimo y lo comento en el vídeo porque realmente creo que todos deberíamos de aprender de eso y de que el caballo esté siempre por delante de nosotros a la hora de conseguir un objetivo en el mundo ecuestre. Y bueno, esto ya está casi terminado. Voy a dejar aquí este segundo Tea Talk que estaba deseando hacer, así que espero que os haya gustado muchísimo, que lo hayáis disfrutado y que bueno, me hayáis podido conocer un poquito más. Y nada, os leo abajo, dejadme en comentarios todo lo que queráis, nuevas ideas para Tea Talks que os gustaría que hiciera, o bueno, o qué opináis sobre algunas de las cosas que he comentado. Me encantará leeros porque disfruto mucho correspondiendo a algún comentario que me dejáis, así que por favor escribidme y charlamos por ahí. Ya sabéis que podéis seguirme por otras redes sociales, tenéis toda la información en la cajita de descripción y tenéis distintas listas de reproducción sobre caballos si os gusta muchísimo este tema y también sobre naturaleza, viajes y un poquito de lifestyle. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho, a ti, al planeta y sé feliz. ¡Chao!